La niebla se arrastraba por Westfield, Nueva Jersey, en noviembre de 1971. Un silencio sepulcral reinaba sobre la mansión List, una casa imponente de 19 habitaciones, con una fachada de piedra gris que parecía observar al vecindario con ojos vacíos. John List, un hombre de rostro severo, era el dueño de la mansión. A ojos de sus vecinos, representaba el éxito americano, una esposa atractiva, 3 hijos prometedores, una casa grande y una vida aparentemente perfecta. John vivía anclado en el pasado, en un mundo de valores tradicionales. El presente lo aterraba, las libertades desenfrenadas, la música estridente y las influencias perniciosas que alejaban a sus hijos de la senda correcta. Su esposa, Ellen, consumida por la depresión y el alcoholismo, era un recordatorio constante de su fracaso personal. Ya no era la belleza radiante que había cautivado a John en su juventud. John, atormentado por el pecado y la corrupción que veía a su alrededor, comenzó a sentir una urgencia aterradora de proteger a su familia del mal que, según él, los amenazaba. El 9 de noviembre de 1971, John List puso su macabro plan en marcha. Desayunó con sus hijos, Patricia, John Frederick y Debra, y les contó que él y Ellen viajarían a Carolina del Norte para visitar a su madre enferma. En realidad, Alma estaba bien. Pero la verdad ya no importaba para John, quien vivía en su propio mundo, regido por la lógica retorcida de su mente enferma. En el salón de baile, Ellen, aturdida por alcohol y medicación, se encontraba vulnerable. John se acercó con una pistola, prometiéndole que todo estaría bien, y sin más, disparó. El disparo rompió la quietud, y la muerte la liberó de su tormento. Luego, John subió al ático donde vivía su madre, Alma. La engañó para que abriera la puerta, y con la misma frialdad, la asesinó. La casa se impregnó de un olor a pólvora y desesperación, pero John se sintió calmado, cumpliendo con su deber. A la espera de sus hijos, John limpió cada rastro de su atrocidad. La casa, antes un hogar, se convirtió en un mausoleo de muerte y desesperación. Patricia y John Frederick llegaron a casa, ajenos al horror que les esperaba. Patricia, con sueños de escenarios, fue la primera en entrar. Llamó a su madre, pero solo obtuvo silencio. John apareció con la pistola, y antes de que pudiera reaccionar, disparó. Patricia cayó, sus sueños extinguidos en un instante. John Frederick, horrorizado, vio la escena. La sangre de su hermana manchaba el suelo, y su padre apuntaba el arma hacia él. Gritó y corrió hacia el comedor, buscando escapar de la pesadilla que se había apoderado de su hogar. John List lo persiguió, implacable. Una lucha breve y brutal tuvo lugar en el comedor, entre los muebles antiguos y las cortinas pesadas. John Frederick, a pesar de su juventud, luchó con valentía, con la desesperación de quien lucha por su vida. Intentó arrebatarle el arma a su padre, gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La mansión, aislada del resto del mundo, se había convertido en una prisión, un escenario de muerte donde la única regla era la crueldad. Finalmente, John List, con una fuerza sobrehumana impulsada por su locura, dominó a su hijo. Un nuevo disparo, y John Frederick cayó al suelo, tendido en un charco de sangre, su vida cegada por la mano de su propio padre. Con el horror grabado en cada línea de su rostro, John List arrastró el cuerpo de su hijo al salón de baile, junto a los cuerpos de Ellen, Alma y Patricia. Los cubrió con sábanas, intentando ocultar la atrocidad que había cometido. Solo quedaba Debra, la pequeña Debra, la que amaba dibujar y reír, la que llenaba la casa de alegría con sus canciones y sus juegos. Ella no volvió a casa hasta más tarde, después de una representación teatral escolar. Caminaba por la calle, tarareando una canción, ajena al infierno que la esperaba. Al llegar a la mansión, encontró la puerta principal entreabierta y la casa en silencio. Llamó a su madre, a sus hermanos, pero nadie respondió. Con cautela, entró en la casa, sintiendo un presentimiento terrible. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, John List apareció y la asesinó con la misma frialdad con la que había matado a los demás.
la pureza y la inocencia de Debra fueron sacrificadas en el altar de la locura de John List, sellando el destino de la familia y convirtiendo la mansión en un monumento al horror. Con todos sus seres queridos muertos, dispersos como muñecos rotos en el desolado salón de baile, John List, lejos de sentir remordimiento, se dedicó con meticulosidad a preparar el escenario para su huida. Subió el volumen de la radio del salón al máximo, sintonizando una emisora de música clásica, un gesto irónico en medio del silencio sepulcral. Su objetivo era enmascarar cualquier sonido que pudiera provenir de la casa. Luego, manipuló el termostato, encendiendo el aire acondicionado al máximo, a pesar del frío glacial del mes de noviembre. Sabía que el frío retardaría la descomposición de los cuerpos, ganando tiempo para su huida. Pero su acción más inquietante, la que revelaba la verdadera profundidad de su desconexión de la realidad, fue la que llevó a cabo en la cocina. Abrió el frigorífico, repletó de comida, y dejó la puerta abierta de par en par. Quería que los vecinos pensaran que simplemente se habían ido de viaje y que el frigorífico, al fallar, había provocado un aumento en la factura de la luz, una razón plausible para que las autoridades entraran a investigar. Era un detalle sutil, pero que demostraba la frialdad y la premeditación con la que había planeado cada aspecto de su crimen. Sin embargo, la clave de su macabra obra, el elemento que justificaba sus acciones a sus propios ojos, era la carta. Una carta escrita con pulcritud, con una caligrafía impecable, sobre un papel de alta calidad, adquirida con anticipación. No era una nota apresurada, escrita presa del pánico. Era una confesión meditada. La carta estaba dirigida al pastor de su iglesia, el reverendo Ruther, a quien John consideraba un hombre sabio y comprensivo. En la carta, describía con detalle su creciente desesperación ante la decadencia moral de la sociedad. Argumentaba que había matado a su familia para salvarlos del pecado y de la inminente ruina económica, para evitarles una vida de sufrimiento y vergüenza. Afirmaba que lo había hecho por amor, un amor distorsionado y posesivo. La carta, escrita con una frialdad glacial, intercalaba pasajes de la Biblia con sus propias reflexiones delirantes. Se justificaba con citas descontextualizadas y con interpretaciones personales de las Escrituras, revelando la profundidad de su fanatismo religioso y su incapacidad para distinguir entre el bien y el mal. La carta era un espejo de su mente perturbada, un testimonio escalofriante de la capacidad humana para la crueldad y la autojustificación. En la carta, también explicaba los detalles de su plan, la forma en que había matado a cada miembro de su familia y las precauciones que había tomado para retrasar el descubrimiento de los cadáveres. Daba instrucciones precisas sobre dónde encontrar los cuerpos y sobre cómo contactar a sus familiares en el extranjero. La carta era una confesión detallada. Pero al mismo tiempo era una negación de su propia responsabilidad. Se presentaba como un mártir, un hombre obligado a tomar medidas drásticas. Con la carta escrita y colocada cuidadosamente sobre el escritorio del salón, junto a la radio encendida y el aire acondicionado a toda potencia, John List finalmente se preparó para desaparecer. Se cambió de ropa, se afeitó la barba y se puso un sombrero y unas gafas para ocultar su identidad. Luego, tomó el coche familiar, cargado con sus pertenencias y con una suma considerable de dinero que había retirado del banco, y desapareció en la noche, dejando atrás un legado de horror que marcaría para siempre la historia de Westfield y que lo perseguiría hasta el fin de sus días. Durante semanas, la imponente mansión List permaneció envuelta en un silencio antinatural, un silencio más allá del habitual que se extendía como una enfermedad contagiosa por las calles tranquilas de Westfield. Las hojas caídas cubrían el césped, formando una alfombra crujiente bajo el viento helado. Las ventanas empañadas reflejaban un vacío desolador. El vecindario, acostumbrado a la vida familiar que emanaba de la casa, comenzó a notar la ausencia. Las risas de los niños habían cesado, la música ya no se escuchaba y Ellen no se dejaba ver en la iglesia ni en el supermercado, su lugar habitual. Las luces de Navidad, colocadas con entusiasmo por Debra poco antes de su muerte,
titilaban tristemente en una de las ventanas del salón, un faro de esperanza apagado por la tragedia que se ocultaba en el interior. Las luces parpadeaban de manera irregular, como si estuvieran intentando transmitir un mensaje desesperado. Los vecinos las veían cada noche, preguntándose por qué nadie las apagaba, porque la familia List no había comenzado a decorar el resto de la casa para las fiestas. Al principio, la ausencia se atribuyó a un viaje repentino, una visita a la madre enferma de John, como él había anunciado. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, la preocupación crecía. Ellen, a pesar de sus problemas, siempre había sido una persona sociable, una mujer que disfrutaba de la compañía de sus amigas y vecinas. Su repentina desaparición era inexplicable. Los niños tampoco iban a la escuela. Patricia, la aspirante actriz, no se había presentado a los ensayos de la obra del colegio, dejando a sus compañeros y profesores desconcertados. John Frederick, el rebelde, había faltado a clase durante semanas, un comportamiento inusual incluso para él. Debra, la pequeña artista, no había asistido a sus clases. Las llamadas telefónicas a la mansión no obtenían respuesta. El buzón se llenaba de correos sin recoger, las revistas y los periódicos se acumulaban en el porche. La hierba del jardín crecía sin control, y las hojas caídas cubrían la entrada, dando a la casa un aspecto descuidado y abandonado. La señora Scherel, una vecina entrometida pero bien intencionada, fue la primera en expresar su preocupación abiertamente. Llamó a la puerta de la mansión varias veces, pero nadie respondió. Miró por las ventanas, intentando vislumbrar algo en el interior, pero solo vio oscuridad y silencio. Finalmente, decidió contactar con la policía, exponiendo sus sospechas y su temor de que algo terrible hubiera sucedido. El cartero, un hombre anciano y taciturno, también se unió a las preocupaciones. Había notado que la correspondencia se acumulaba sin recoger y que el olor que emanaba de la casa era desagradable. Le comentó sus inquietudes al jefe de correos, quien, a su vez, informó a las autoridades. Fue el 7 de diciembre de 1971, casi un mes después de los asesinatos, cuando la policía, acompañada por el reverendo Ruther, se presentó en la mansión List con una orden de registro. Forzaron la cerradura de la puerta principal y entraron en la casa, sintiendo un escalofrío de temor al cruzar el umbral. Lo que encontraron en el interior fue una escena dantesca, un infierno en la tierra. Un hedor insoportable impregnaba el aire, un olor dulce y nauseabundo que les revolvió el estómago. La casa estaba a oscuras y fría, con el aire acondicionado funcionando a toda potencia y la radio emitiendo música clásica a un volumen ensordecedor. En el salón de baile, bajo sábanas cuidadosamente colocadas, yacían los cuerpos de Ellen, Alma, Patricia, John Frederick y Debra. Sus rostros, desfigurados por la descomposición, eran un testimonio mudo del horror que habían sufrido. Los policías retrocedieron horrorizados, vomitando y gritando al descubrir la macabra escena. El reverendo Ruther, pálido y tembloroso, se acercó a los cuerpos, rezando en voz baja y tratando de comprender la magnitud de la tragedia. En el escritorio, encontró la carta confesión de John List, una justificación escalofriante de sus actos, una prueba irrefutable de su locura. La policía acordonó la casa y comenzó a investigar la escena del crimen. Los forenses recogieron pruebas y examinaron los cuerpos, determinando la causa de la muerte y la fecha aproximada de los asesinatos. La noticia del macabro descubrimiento se extendió rápidamente por todo Westfield. El silencio de la casa List, finalmente, fue roto por los gritos de horror y la sirena ululante de la policía. Un silencio que nunca más volvería a ser el mismo, un silencio cargado de dolor, de sufrimiento y de la memoria imborrable de una familia destruida por la locura de un hombre. Con el horror de los asesinatos de la familia List revelado a la luz pública, la búsqueda de John List se convirtió en una obsesión nacional, una cacería humana que consumió recursos y alimentó los titulares durante años. La imagen de su rostro severo, capturada en viejas fotografías familiares, se reprodujo en periódicos, revistas y noticieros de televisión, convirtiéndose en un símbolo del mal acechando en la tranquilidad suburbana.
El FBI se involucró en la investigación, desplegando agentes y recursos por todo el país. Se emitieron alertas de búsqueda y captura en todos los estados, ofreciendo recompensas sustanciosas a quien pudiera proporcionar información que condujera a su arresto. La policía rastreó sus posibles paraderos, siguiendo pistas falsas y persiguiendo fantasmas. Se creía que había escapado a Canadá, a México, incluso a Europa, utilizando identidades falsas y moviéndose entre las sombras. Pero John List, astuto y metódico, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Había estudiado a fondo su plan de fuga, anticipando los movimientos de la policía y borrando cualquier huella que pudiera llevar a su captura. Se había convertido en un fantasma, una sombra esquiva que se movía entre las grietas de la sociedad, aprovechando la burocracia y la falta de coordinación entre las diferentes agencias policiales. Durante casi 2 décadas, John List vivió bajo una identidad falsa, reinventándose a sí mismo como un hombre nuevo. Asumió el nombre de Robert Peter Bob Clark, un contador discreto y trabajador que vivía una vida tranquila y sin llamar la atención. Se mudó a Denver, Colorado, donde encontró trabajo en una pequeña empresa y se integró en la comunidad. Dejó crecer su barba, se puso gafas y cambió su peinado, transformando su apariencia de manera sutil pero efectiva. Incluso se casó de nuevo, con una mujer llamada Dolores Miller, una viuda con la que compartió una vida sencilla y aparentemente feliz. La conoció en la iglesia, donde ambos buscaban consuelo y compañía. Dolores no sabía nada de su pasado, de los horrores que había cometido ni del nombre que había abandonado. Lo veía como un hombre bueno y amable, un hombre que la amaba y la cuidaba. John List, bajo su nueva identidad, intentó dejar atrás el pasado, enterrar los recuerdos de su familia y de la mansión de Westfield. Se esforzó por ser una persona diferente, un hombre decente y respetable. Pero la sombra del pasado siempre lo perseguiría, acechando en sus sueños y recordándole la atrocidad que había cometido. La culpa lo consumía por dentro, pero la reprimía con disciplina y con una fe religiosa retorcida. Se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto, de que había salvado a su familia del pecado y de la perdición. Se aferró a su justificación, a su delirio, para poder seguir adelante con su vida. Sin embargo, el miedo a ser descubierto nunca lo abandonó. Vivía con la constante paranoia de que alguien reconociera su rostro, de que alguien revelara su verdadera identidad. Evitaba las multitudes, se mantenía alejado de las cámaras y se esforzaba por no llamar la atención. Vivía en una prisión invisible, rodeado de muros de secreto y de mentira. A pesar de sus esfuerzos por reconstruir su vida, John List no pudo escapar de su pasado. La sombra de la mansión de Westfield lo acompañaría hasta el final de sus días, recordándole el horror que había perpetrado y la imposibilidad de encontrar la verdadera redención. La cacería humana, aunque aparentemente suspendida, continuaba latente, esperando el momento oportuno para reanudarse y llevarlo ante la justicia. Años pasaron, y el caso de John List, aunque aún presente en los archivos del FBI, se enfrió. Se convirtió en una leyenda urbana, una historia macabra que se transmitía de boca en boca, un recordatorio de que el mal podía esconderse tras la fachada de la normalidad. Los detectives que habían trabajado en el caso se jubilaron, los testigos fallecieron. Las esperanzas de capturar a List se desvanecieron gradualmente. Pero la tecnología avanzaba, y con ella, nuevas herramientas para la investigación criminal. En 1989, casi 18 años después de los asesinatos, el programa de televisión America's Most Wanted decidió retomar el caso. El programa, con su estilo sensacionalista y su enfoque en la participación del público, prometía darle un nuevo impulso a la búsqueda del fugitivo. Una de las herramientas más innovadoras que el programa utilizó fue la escultura forense. La doctora Frank Bender, una renombrada escultora forense, fue contratada para crear una reconstrucción facial de John List, proyectando su apariencia actual a partir de fotografías antiguas. Bender era una experta en su campo.
Utilizando fotografías de John List tomadas antes de los asesinatos, la doctora Bender creó una escultura en arcilla que mostraba cómo se vería List en 1989, teniendo en cuenta los cambios faciales producidos por el envejecimiento y por la posible cirugía plástica. Añadió arrugas, líneas de expresión, un ligero aumento de peso y una calvicie incipiente. El resultado fue una imagen sorprendentemente realista de un hombre que había estado huyendo de la justicia durante casi 2 décadas. La escultura fue presentada en un episodio de America's Most Wanted dedicado al caso de John List. El programa repasó la historia de los asesinatos, mostrando fotografías de la mansión de Westfield y de las víctimas. Se entrevistó a familiares y amigos de la familia List, así como a los detectives que habían trabajado en el caso. La doctora Bender explicó el proceso de creación de la escultura y destacó los rasgos característicos de John List. El episodio tuvo un impacto inmediato. Miles de llamadas telefónicas inundaron la línea de atención del programa, proporcionando pistas y sugerencias sobre el posible paradero de John List. La policía investigó cada llamada. La mayoría resultaron ser falsas alarmas. Sin embargo, una llamada telefónica en particular captó la atención de los investigadores. Una vecina de Richmond, Virginia, llamada Wanda Flannery, vio el programa y quedó impactada por la escultura de John List. Reconoció al hombre en la imagen, no como John List, sino como Robert Peter Bob Clark, su vecino y amigo. Wanda trabajaba en una iglesia local y conocía a Bob Clark desde hacía varios años. Lo describió como un hombre tranquilo, amable y servicial, un miembro activo de la comunidad. Nunca había sospechado que Bob pudiera ser un criminal, un asesino buscado por el FBI. Pero al ver la escultura en la televisión, no pudo negar el parecido. Los ojos, la nariz, la forma de la cara, todo coincidía. La máscara, después de tantos años, finalmente había caído. Wanda, atormentada por la duda y el temor, decidió contactar con la policía y proporcionarles la información que poseía. Sabía que estaba arriesgando la vida de un hombre al que apreciaba, pero sentía que era su deber hacer lo correcto. La conciencia, esa voz silenciosa pero persistente, la había guiado a desvelar la verdad, sin importar las consecuencias. En junio de 1990, después de casi 19 años de fuga y una vida construida sobre la base de la mentira, John List, bajo su alias de Robert Peter Bob Clark, fue arrestado en su lugar de trabajo en Richmond, Virginia. La detención se produjo sin incidentes. List, aparentemente resignado a su destino, no opuso resistencia. Cuando los agentes del FBI le mostraron la orden de arresto y le revelaron su verdadera identidad, su rostro se contrajo en una mueca de sorpresa, posiblemente, de alivio. La larga carrera había terminado. La sombra del pasado, que tanto había intentado eludir, finalmente lo había alcanzado. La noticia de su captura se extendió como la pólvora, reviviendo el horror de los asesinatos de la familia List y generando una gran expectación mediática. El país entero observaba con atención el proceso judicial que se avecinaba, ansioso por ver a List rendir cuentas por sus crímenes. El juicio se celebró en Nueva Jersey, el estado donde se habían cometido los asesinatos, y fue presidido por el juez William B. Kepp. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos, todos ávidos por presenciar el desenlace de esta macabra historia. La fiscalía, liderada por el fiscal público Michael Murphy, presentó un caso sólido y convincente, basado en las pruebas forenses, los testimonios de los vecinos, y sobre todo, en la confesión escrita de John List. La carta, con su frialdad y su justificación retorcida, se convirtió en la pieza clave de la acusación. La defensa intentó minimizar la culpabilidad de List, argumentando que había sufrido un episodio de demencia temporal en el momento de los crímenes. El abogado defensor, Eli H. Miller, alegó que List había perdido el control de sus facultades mentales y había actuado bajo un estado de enajenación transitoria. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer por la estrategia de la defensa. Los fiscales argumentaron que List había actuado con premeditación y conocimiento de causa,
planeando cuidadosamente los asesinatos y tomando medidas para evitar ser descubierto. Durante el juicio, John List permaneció en silencio, observando con atención el desarrollo de los acontecimientos. Apenas mostraba emoción alguna, su rostro inexpresivo como una máscara impenetrable. Rara vez hablaba, limitándose a responder a las preguntas de su abogado con monosílabos. Después de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado emitió su veredicto: culpable. John List fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, uno por cada miembro de su familia que había asesinado. La sala del tribunal se inundó de aplausos y lágrimas de alivio al escuchar el veredicto. El juez Kemp sentenció a John List a 5 cadenas perpetuas consecutivas, la pena máxima permitida por la ley. Le negó cualquier posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de sus días tras las rejas, pagando por los horribles crímenes que había cometido. Al escuchar su sentencia, John List permaneció impasible. No mostró ninguna señal de arrepentimiento ni de desesperación. Se limitó a asentir con la cabeza y a seguir a los agentes judiciales fuera de la sala, de vuelta a la prisión donde pasaría el resto de su vida. John List murió en prisión en 2008, a la edad de 82 años, a causa de una neumonía. Se llevó consigo los secretos más profundos de su mente perturbada, los motivos reales que lo habían impulsado a cometer los asesinatos. Y la verdad sobre su vida durante los casi 19 años que había pasado huyendo de la justicia. Es una historia de locura, de fanatismo religioso, de fracaso y de las devastadoras consecuencias de la violencia. El silencio de la casa List ya no es el silencio de la muerte, sino el silencio del recuerdo. Un recuerdo que nos advierte sobre la fragilidad de la mente humana. La importancia de la salud mental y los peligros de la intolerancia. Un silencio que nos recuerda que incluso las familias más aparentemente perfectas pueden ocultar secretos oscuros y horrores inimaginables. Y que, a veces, el monstruo no está debajo de la cama, sino sentado a la mesa, compartiendo la cena. El silencio, a veces, es la antesala de la tormenta. Y la tormenta, cuando llega, puede arrasar con todo.